Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 36 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Te voy a poner la pizarrita. Ya, pues esta clase es continuación directa de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Ya, les recuerdo que estábamos viendo, estábamos hablando de máximos y mínimos. Ya, en la clase anterior especialmente nos enfocamos sobre todo con los máximos que se llaman absolutos o globales, que es sinónimo. Especialmente en eso. Y ahora, como yo lo había comentado, nos vamos a enfocar en la clase de hoy en los que son de carácter local, ¿ya? Los mínimos y los máximos que son locales. Entonces, ¿qué son estas cosas? Ya, como ya habíamos visto lo que es la definición, un máximo es local cuando en una región, en un intervalo chiquitito, hay un punto en el cual su imagen es más grande que todas las demás. Solamente en esa región. Por eso se llama local. Es como cerquita de un punto. En la localidad de ese punto. Bueno, y para estudiar los máximos y mínimos ahora que son locales, a diferencia de los que son absolutos, la herramienta para estudiarlos es un poquito distinta. Ahora se parece un montón, pero es un poco diferente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para estudiar máximos y mínimos? Primero tenemos que entender lo que son las funciones creciente y decreciente. Esto yo ya lo he comentado anteriormente y de hecho lo hemos utilizado en algunas de las clases, en algunos momentos, pero creo que no lo he definido totalmente. Bueno, esta es la definición formal. Mire, f es una función creciente. ¿Qué significa que f sea una función creciente? Hago acá un plano cartesiano. Significa que el dibujo va subiendo, ¿ya? A medida que tú te mueves para la derecha, la curva va hacia arriba. Eso es una función creciente. Matemáticamente decimos que una función es creciente si se cumple la siguiente inecuación. Si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B. Esto significa que sea una función creciente. Ahora, también se le puede poner acá menor o igual y podemos jugar con el menor o igual. O con el estricto sin el igual. En el PDF está así, con el estricto. ¿Ya? Sin el menor igual, menor estricto. Esto significa precisamente que lo que está acá en el dibujo, a medida que tú te mueves para la derecha, la función sube. ¿Ya? Eso es una función creciente. Y una función, por el contrario, se dice decreciente, que es la condición opuesta. Decreciente es que si tú te mueves para la derecha, la función baja. Es decir, que si A es menor que B, entonces f de A ahora es al revés, es mayor que f de B. Y esta es la situación recíproca, insisto. Que si tú te mueves de izquierda a derecha, la función va hacia abajo. Eso es una función decreciente. ¿Ok? Ahí están las dos, algunas de las cositas que ya hemos conversado entonces. Pero esa es la definición formal, matemática, de qué es una función creciente y qué es una función decreciente. Ya, el asunto está en que, mira, si tú hacemos un dibujo, recordemos el contexto que estábamos viendo con los máximos y mínimos absolutos. Voy a hacer un dibujo acá. Voy a hacer una función. No sé, voy a hacer alguna función así. Imagínate que en mi función que quiero estudiar es así. Este es el dibujo. Ya, pues entonces fíjate que este punto de acá, este puntito de aquí, ¿cierto? De hecho es el máximo absoluto. Inmediatamente puedo identificarlo. Esa preimagen, este puntito que está acá, es mi máximo absoluto, ¿sí? Lo vamos a poner así, max abs. Y de este de acá, por ejemplo, que voy a marcar aquí, este con color azul, este también es un máximo, pero no es absoluto, ¿no es cierto? Porque el otro es más alto. Sin embargo, igual es máximo, es como la cúspide de un cerrito. Este es un máximo local. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con las funciones crecientes y decrecientes? Mira, ¿por qué me interesa estudiar eso? Porque
si tú te fijas, cuando tengo un máximo local, como esta situación del punto que está marcado al lado derecho, la función como que, mira, la función, si yo me fijo en esta área, desde aquí hacia acá, fíjate, solamente en este rango, en esta franja, ¿ya? Solamente en esa franja, imagínate, como te olvidas de todo lo demás de la función y te centras en esa franja, ¿ya? Voy a borrarlo, porque ya. Bueno, imagínate entonces, dejémoslo ahí marcadito. Imagínate que te olvidas del resto de la función y solo te centras en esa franja, ya. En esa franja, la función ahí es donde tiene un máximo local, por supuesto, porque ahí es donde tiene un punto cúspide, ya el punto que está más arriba. Sin embargo, si tú te fijas al lado, alrededor del punto de ese máximo local, aquí la función va hacia arriba. De aquí va hacia arriba y de aquí después va para abajo. ¿Sí? A la izquierda del máximo local la función va creciendo. Y a la derecha del máximo local la función va decreciendo. Así es como funciona un cerrito, naturalmente, porque un cerrito donde hay cúspide, la función va subiendo y después baja. Sube y después baja. Sube y después baja. Lo mismo pasa, fíjate, con el máximo absoluto en este caso. La función va subiendo y después baja. El comportamiento de la función, si yo lo quisiera poner en flechitas rosadas, es así, como que va subiendo, después llega a una cúspide, luego baja aquí y luego empieza a subir de nuevo, llega a una cúspide, baja, baja, sigue bajando, luego empieza a subir y aquí hay otra cúspide, este también es un máximo local. Acá que estoy marcándolo con color rosado al lado derecho. Este también es un máximo local y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir un poquito. Se da cuenta que es como que la función tiene como pedazos donde es creciente, después decreciente, después creciente, decreciente, creciente, decreciente, y así como que va intercalándose, ¿no? Creciente, decreciente, creciente, decreciente, etc. Porque va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, es interesante ver cómo se relaciona los máximos absolutos, máximos locales, con la idea de la función creciente y decreciente. Porque, de nuevo, como tengo un cerrito, al lado del cerrito, por el lado izquierdo la función va para arriba y al lado derecho la función va para abajo. Entonces, el máximo local está totalmente relacionado con esto de creciente y decreciente de la función. Y lo mismo pasa con los mínimos, que vamos a marcar con un color verde. Es totalmente similar porque el mínimo es un punto valle, un punto que está más abajito, que vamos a marcarlos con color verde. Acá, este de aquí y este de acá. Acá hay mínimos. Y el mínimo local, como es un valle, lo voy a representar acá con el color verde, es una cosa así. La función va bajando, decrece y después crece. Es el comportamiento opuesto al máximo. Pero es lo mismo porque es un espejo simétrico. Antes, en el máximo, la función va subiendo y después bajando. Y en el mínimo la función va bajando y después subiendo. Entonces, de igual manera, una cosa es el espejo del otro, porque son similares, pero de igual forma el máximo local y el mínimo local está relacionado con si es que la función va creciendo o va decreciendo. ¿Ya? Al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, estudiar, voy a borrar todo ahora, estudiar cómo saber qué herramienta tengo yo para estudiar que una función sea creciente o decreciente, me va a ayudar a entender los máximos y los mínimos. ¿Ya? Y ahora, otro dibujo. Imagínate que ahora tú tienes una función creciente. Vamos a ver cuál es el criterio y la herramienta que se ocupa para estudiar funciones crecientes. Voy a hacer un dibujo bien simple, una cosa así. Esa es mi función. Imagínate que esa es mi función. Veamos, esta es la función f. Imagínate que esta función f se puede derivar. Efectivamente, esta función se puede derivar. Entonces sabemos que aquí hay un máximo y sabemos que acá hay un mínimo, que lo estoy marcando ambos con color azul. Ahí hay un máximo y acá hay un mínimo. Ya. Ambos son locales, de hecho. Perfecto. Entonces, fíjate, insisto, como este punto es máximo, el primero, la función va subiendo
llega a un punto cumbre y después baja. Y después llega a un mínimo, entonces después vuelve a subir. Sube, baja y sube. Esta función, si nosotros estudiamos con el contexto de derivadas, ¿ya? Voy a borrar las flechas. En el contexto de la derivación, fíjate, ¿qué pasa con las derivadas? Como, mira, si yo me centro en este punto de acá, voy a marcar este puntito acá, aparte, que está al lado izquierdo. Imagínate que este es un punto arbitrario. Lo voy a hacer con otro color mejor. Con otro color. Imagínate que tomo un punto cualquiera, que lo voy a hacer con color negro, no, verde. Tomo un punto cualquiera que esté a la izquierda del máximo, ¿ya? Ese puntito de aquí. Lo vamos a llamar, no, le vamos a poner nombre, no importa. Ese punto, ya. Ese punto tiene su imagen acá en este otro puntito que estamos marcando con verde también. Y si tú miras la derivada de la función en ese punto, recuerda, la derivada está asociada con la pendiente de la recta tangente. Entonces acá yo voy a dibujar mi recta tangente. Esa es la recta tangente a la función en ese punto, ¿sí? Esa es la recta tangente. Ya. La pendiente de esa recta tangente es precisamente la derivada de f evaluada en ese punto, ¿cierto? La pendiente de esa recta tangente, recuerdo, eso es la derivada. Eso no se le puede olvidar nunca porque es fundamental. Eso es la derivada. Entonces, como tengo una recta que va hacia arriba, recuerde, una recta que va para arriba es porque tiene una pendiente positiva, ¿cierto? Recuerde eso, una recta que va subiendo tiene pendiente positiva. Una recta que es horizontal tiene pendiente cero. Y una recta que va bajando es una recta que tiene pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, ahora sí le vamos a poner nombre. Si este puntito es x0, no, vamos a ponerle otro nombre. Le vamos a poner c. ¿Ya? Imagínate que este punto se llama c. Entonces, la pendiente de la recta tangente, la pendiente solamente, no la recta tangente, la pendiente es f' evaluado en c. Fíjate que como estoy a la izquierda de un máximo, la función va hacia arriba y es porque la recta está montando para arriba, por lo tanto la derivada, como es la pendiente de la recta tangente, tiene que ser un número positivo. Eso es súper importante, la derivada de c tiene que ser positiva. La derivada de la función evaluada en c me da un número mayor que 0. ¿Ya? Y tú puedes, eso es válido para cualquier c que esté a la izquierda de este máximo, ¿ya? Me muevo aquí en este rango, que estoy marcando acá con color negro, en todo este rango de números, mejor dicho, a la izquierda del máximo, de aquí para acá, tiene sentido lo que estoy diciendo porque en todos estos casos la función va creciendo y ahí tú te puedes imaginar, mira, ¿qué pasa si muevo este C y lo muevo hacia allá? Las curvas, o sea, perdón, las rectas tangentes van a ir moviéndose también. Se puede, de hecho hay animaciones en GIF de esto, en internet. La recta tangente va a ir moviéndose a medida que se mueve el C. Y la recta va a ir haciendo una cosa así, como que se va para allá, perdón. Como que después la recta tangente así, después la recta tangente así, después la recta tangente así, después así, a medida que muevo el C, hasta que llega un punto en la cumbre donde llegáis a una recta que es horizontal en la cumbre. Y esa significa que la pendiente de esa recta es 0. Entonces, la derivada en un punto máximo es 0, de hecho. La derivada evaluada en un punto máximo es 0. Y luego, si tú te sigues moviendo hacia la derecha, las rectas tangentes empiezan a bajar, empiezan a bajar, empiezan a bajar, y por lo tanto, cuando tú estás a la derecha del máximo, las pendientes son negativas. Y eso espero que haya quedado claro. En el dibujo está medio, no sé, está medio desordenado, pero ese es precisamente el teorema que se muestra a continuación. Viene un teorema que te dice, la función es creciente en tal lugar si la derivada es positiva.
Ya, anotemos eso. Entonces, si tú tienes una función que está definida en un intervalo, que es derivable, entonces la función es creciente si y solo si la derivada es positiva para cualquier x en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, insisto que el concepto de ser una función creciente es porque la pendiente de la recta tangente es positiva. Por eso es lo que significa que la derivada es positiva. Y viceversa, si es decreciente, esto es lo mismo, equivalente, a que la derivada es negativa. Porque derivada negativa significa que la pendiente de la recta tangente es negativa y por lo tanto la recta va para abajo. Si la recta va para abajo, la función va para abajo. ¿Bien? Entonces, estudiar la derivada y realmente estudiar el signo de la derivada, si el signo es positivo, si el signo es negativo, me va a entregar información sobre si la función en sí misma era creciente o no. Imagínate que tú no tienes, a priori no tienes el gráfico de la función. ¿Ya? A priori no tienes el gráfico de la función. Imagínate que a priori no tiene el gráfico de la función. Entonces, saber el signo de la derivada me va a ayudar a saber si la función es creciente o no. Y eso es bastante práctico. Y además, si quiero determinar entonces un máximo, recuerde, si tengo, entonces si yo digo que C, un punto C es máximo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir de acuerdo a lo que acabamos de decir? Es máximo si la derivada cambia de signo. ¿Ya? En un intervalo que contiene en un intervalo que contiene AC. Contiene AC. Más precisamente, insisto, mira, tú tienes la recta real. Imagínate que tienes la recta real. Acá está tu punto C. Ya, voy a marcar con otro color, con color rojo. Si tú estás a la izquierda del C, en este rango a la izquierda del número C, que tú crees que es un máximo, es porque aquí la derivada tiene que ser positiva, porque la función va hacia arriba. Y para que sea un máximo, además tiene que cumplirse que si tú miras después a la derecha, la derivada tiene que ser acá negativa. Se da cuenta que hubo un cambio de signo. La derivada al principio era positiva, luego llega el C, y si me sigo moviendo para la derecha, después la derivada se vuelve negativa. Eso es un máximo. Y un mínimo es lo contrario, es viceversa. Un mínimo es al revés. Si me muevo, si miro a la izquierda del punto C, para que sea un mínimo, como es un valle, la función va decreciendo hasta llegar al C. Entonces acá la derivada es negativa. Y luego al lado derecho, la función va subiendo para que sea un mínimo. Entonces acá al lado derecho del C, acá la derivada es positiva. Eso me caracteriza un máximo y me caracteriza un mínimo. ¿Ya? Esto es máximo y este es mínimo. Entonces, con esas herramientas, ahora sí que ya vamos a poder sacar máximos y mínimos locales, ¿ya? Entendiendo los signos de las derivadas y cuando haya cambio de signo de la derivada. ¿Bien? Bueno, ahí quizás está un poco más, no sé, en el PDF ya está como más al hueso. Yo acá me estoy dando un poco más de vuelta explicando de dónde salen todas estas cositas. Pero ahí, claro, en el PDF igual está súper bien. ¿Ya? Está con unos dibujos bien bonitos. Ya, veamos un ejemplo para entender todo este concepto, todo este chorizo de cosas, y de nombre y de símbolos. Ya, voy a copiar el mismo ejemplo que aparece. Es f de x igual a ver, x cubo tercios. Ya, ¿qué más?
menos x cuadrado menos 3x, creo. Menos 3x más 4, a ver. Claro. Ya, bueno, la cosa es, de esta función, lo que pide el ejemplo es determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, los extremos locales y su naturaleza. Es decir, que tenemos que encontrarle los máximos, los mínimos locales, y los lugares donde la función crece y donde la función decrece. ¿Ya? Entonces, para esto, en todas estas situaciones necesitamos calcular la derivada. Eso es lo primero. Primero es derivar esta función. Entonces, derivamos esta función. ¿Qué va a quedar? X cuadrado menos 2x menos 3 va a quedar. X cuadrado menos 2x menos 3. Ya. Entonces, para saber dónde la función es creciente, necesito saber cuándo esta inecuación mayor que 0 se resuelve. Ahora fíjate, voy a hacer algo más, que esta expresión también se puede factorizar, esto nos va a ayudar. Se puede factorizar, ¿cómo se factoriza? Menos 3 más 1,'no? Claro, menos 3 más 1. Ya. Entonces, como no me importa saber el signo de f', insisto, necesito el signo de la derivada, lo que vamos a hacer para ahorrarnos los cálculos es hacer una tabla, ¿ya? Una tabla de signos, que es muy parecida a la tabla de signos que ya hemos hecho cuando queríamos resolver inecuaciones, por ejemplo, cuadráticas. Entonces buscamos los puntos que son los puntos críticos, donde la derivada se anula, de hecho, que son en este caso el 3 y el menos 1, ¿ya? El 3 y el menos 1 porque acá donde esto es ese 0 y donde esto es ese 0, el 3 y el menos 1. Entonces voy a dibujar en la tablita el 3 y el menos 1 en orden. Entonces por acá está el menos 1, por acá está el 3. Tiro líneas, tiro líneas, tiro líneas, tiro líneas. Ya, y voy a ubicar entonces el x menos 3 y el x más 1. Y entonces acá está la multiplicación de las dos cosas que me da exactamente f'. Ya, y entonces sigo completando la tabla. Acá arriba en la primera fila es del menos infinito al menos 1, luego está el 1 solo, luego está del menos 1 al 3, luego viene el 3 y luego lo que están a la derecha del 3. Y ahora empiezo a rellenar esta tabla con los signos, ¿ya? Los signos de cada uno de estos objetos, x menos 3. Si me muevo en el x menos 3, cuando el x vive a la izquierda del menos 1, esto va a ser negativo. Ya en el menos 1 evalúo el menos 1. Menos 1 menos 4, menos 3 da menos 4, entonces negativo. Ajá. Y así tengo que proceder con todas estas cosas. Luego acá entre el menos 1 y el 3 me va a dar negativo también. El 3 da un 0. Y del 3 positivo acá me da positivo. Continúo rellenando la tablita. A la izquierda del menos 1 en esta expresión me va a dar un menos. Acá me va a dar un 0. Acá me va a dar positivo, positivo y positivo. Todas las cosas. Y ahora, como ya hemos hecho antes, multiplico hacia abajo. ¿Ya? Entonces, menos por menos, acá va a aparecer un más, acá va a aparecer un 0. 0 por menos es 0. Menos por más es menos. 0 por más es 0. Y más por más es más. Y ahí ya hemos terminado de rellenar la tablita. ¿Ya? Insisto que esto ya lo hemos hecho antes, por eso no me detuve así como tanto tiempo a explicarlo. Y este objeto, la última fila que nos quedó, nos va a entregar caleta de información sobre dónde están los intervalos de crecimiento, dónde están los intervalos de decrecimiento y cuáles de estos puntos son máximos y mínimos.
Recuerdos de la clase anterior, antes de continuar. Recuerdo de la clase anterior. Estos puntos, el 3 y el -1, el 3 y el -1 son donde precisamente donde la derivada se anula. Eso es lo que llamábamos puntos críticos. Y les recuerdo de la clase anterior que un punto crítico es un candidato de máximo o mínimo. Es un candidato. Ahora hay que estudiar si es que estos puntos son máximos o mínimos o ninguno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, miro la última fila de la tabla. Donde aparezca un más es porque la función está creciendo. Donde aparece un menos es porque la función está decreciendo. Y donde, donde aparece un 0 es porque era un punto crítico. Entonces, nos podemos hacer una idea de cuál va a ser el dibujo de la función. Mira, eso es lo que voy a hacer ahora. Piénsalo de esta manera. Voy a hacer un esbozo, un esquema del dibujo de la función con esta información que tenemos. Mira, voy a dibujar. Por acá tenemos el -1 y por acá va a estar el 3. Estos son los puntos críticos. Entonces, a la izquierda del -1, la función va subiendo. Luego, en el -1 llega a 0 y después empieza a bajar la función. ¿Se entiende? Entonces, precisamente tengo un máximo. Luego la función sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta que llega al 3, la función se detiene y luego al 3 a la derecha la función empieza a subir de nuevo. Es muy parecido al dibujo que hicimos antes. Era como que sube, después baja y después sube. Precisamente, esto demuestra el toque, muestra el tiro que el -1 es máximo y el 3 es mínimo. ¿Ya? Y la tabla lo demuestra también, pues como habíamos visto. ¿Ya? Según el criterio que acabamos de ver. Entonces este loquito de acá es máximo y este loquito de aquí es mínimo. Eso era lo que queríamos saber. ¿Ya? Y ahí también están los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. ¿Ya? Perfecto. Ahí están los resultados, está todo ahí bien escrito también en el PDF si quiere leerlo. Aparece ahí el intervalo de crecimiento, máximo local, mínimo local. Insisto, donde la última fila sea con un más es porque la función está creciendo. Y si aparece un menos es porque la función está decreciendo. Y estos ceros eran los puntos críticos, que eran candidatos a máximos y mínimos. Y el dibujo, bueno, ahí aparece más detalladamente el dibujo también en el PDF, pero bueno, se entiende la idea, espero. Ya, pues chiquillos, eso. Listo. La idea es que ahora usted practique todo el concepto, todos estos conceptos que hemos visto de la clase anterior también de máximos y mínimos. Entender los puntos críticos, cómo los estudio, calcular derivadas con el signo de la derivada, ¿vale? Entonces ahí tiene un montón de ejercicios para practicar. De hecho, son todos del mismo tipo. Encuentre intervalos de crecimiento, extremos locales. Y son 22 ejercicios, ¿ya? ¿Por qué se ponen tantos? Porque, bueno, algunos son muy repetidos el uno con el otro, pero hay otros que son bastante diferentes. En el sentido de que el estudio de la derivada es distinto, ¿ya? Las derivadas de cada función puede ser una cosa bien diferente, entonces estaría bueno como estar preparado para todo. Y eso, dejar de compartir. Cualquier cosa me pregunta, por supuesto, y ahí yo lo ayudo y le respondo el correo. Que esté muy bien, cuídense, nos vemos la próxima clase.